Bien, vamos a dar paso a la última mesa redonda antes del almuerzo. Os voy a presentar a la moderadora y a la mesa. Vamos a hablar de organizaciones impulsadas por las capacidades de los empleados y la moderadora... No, perdón, que me he equivocado, que yo ya quiero estar por la tarde. Digo, yo no lo sabía yo esto, digo... No, vamos a hablar de cómo liderar talento multicultural y multigeneracional en un mundo global. Y está moderada por Marta Escobar, de Busu. Marta. Hola. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por darnos este huequito. Es una hora un poco complicada, todos tenemos hambre, hace un poco de calor, así que vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo ágil. Y como sabéis, vamos a hablar sobre cómo gestionar equipos multiculturales y multigeneracionales. Conmigo tengo a Teresa Silva, directora de Relaciones Laborales para Telpark. Tengo a Verónica Martín, Head of People, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en Alltheme. Mar Romero, directora de Personas y ASG en Alsea Europa. Y Adriana del Pilar Chisco, directora de Recursos Humanos para Iberia y Grecia en Retoquil Initial. Muchas gracias por venir. A ti. Ellas tienen una consolidadísima experiencia en equipos globales, multiculturales, multigeneracionales. Nadie mejor que ellas para hoy darnos información e insights de lo que vamos a tratar. Y os voy a poner un pequeño marco de qué vamos a tratar hoy, porque gestionar equipos multiculturales y multigeneracionales es algo como muy, ¿no? A grosso modo no está muy definido. Y lo que sí que estamos viendo últimamente es que las organizaciones tienen un gran reto, y es que los equipos internacionales ya están. Lo que hay que intentar hacer ahora es conseguir que funcionen. Trabajamos con personas de diferentes culturas, generaciones, contextos, y muchas veces trabajamos en entornos híbridos y altamente técnicos. Y esto creo que todos los que estáis aquí, y si estáis aquí es porque os resuena lo que estamos diciendo. Pero ahí es donde aparecen los verdaderos desafíos. La comunicación, la toma de decisiones, el sentimiento de pertenencia, el que todo el mundo sienta que puede participar. Porque al final, más allá de la tecnología, y creo que ahí luego vosotras me vais a poder dar un insight importante, o de los procesos, lo que marca la diferencia es cómo las personas consiguen entenderse, colaborar y avanzar juntas. Y en esto nuestras ponentes tienen mucho que decir y seguro vais a apreciar mucho todos los tips que nos van a dar. Voy a empezar, si queréis, con una pregunta para todas. Veréis que luego vamos a ir intercambiando opiniones, pero quería lanzaros, ¿qué está fallando hoy en los equipos internacionales que nadie está diciendo? ¿Quién se lanza? Venga, pues si queréis empiezo yo. Venga. Para mí es la ilusión de alineamiento. O sea, yo creo que a veces partimos de un convencimiento de que estamos alineados porque tenemos un idioma común, una estructura que conocemos, y entonces asumimos que estamos alineados. Y realmente la alineación es algo más. Y a veces la claridad salvaje en cuanto a los objetivos, las prioridades, quién toma las decisiones, cuándo las toma, los roles reales frente a los roles informales que existen, a veces choca, ¿no? ¿Quién se supone que tiene el rol? Y verdaderamente en la distancia, quién es el que ejerce ese rol de líder o de líder de opinión o de gestionar. Entonces yo creo que hay veces que no nos hacemos esa pregunta de ¿realmente estamos alineados o es que creemos que lo estamos? Entonces para mí es lo que falta. Yo es que coincido mucho con Verónica, porque muchas veces creemos que la diversidad por sí misma ya suma. Y este es el error. O sea, la diversidad no es el problema. Realmente el problema es la gestión. Ahí está la dificultad, ahí está el reto. Muchas veces tratamos de gestionar a equipos que son totalmente diferentes de una forma homogénea, y ahí es donde surgen las fricciones y ahí es donde tenemos que trabajar. 100%. Yo creo una cosa, complementando lo que estás diciendo, Teresa, y hay una especie como de erosión de un capital social, si lo queremos decir de alguna forma. Tras tantos tiempos de trabajar en equipos o remotos o globales o regionales, lo cierto es que el concepto de confianza se vuelve una transacción. No hay como ese roce social, no hay como ese otro diálogo social que de alguna forma cuando el equipo se enfrenta a situaciones complejas, a crisis, a retos demorados, lo que sea, hay muy poca tolerancia. Entonces no hay un crédito social para gestionarnos en esos entornos, para tolerar la demora, lo que sea, y al final el espacio para el malentendido no existe. Todo error se tacha de incompetencia.
somos muy radicales. Yo creo que uno de los grandes retos o lo que no está funcionando muy bien hoy es esa radicalidad de decir el que no está ahí pues es incompetente y no dialogamos. Creo que eso es otro de los puntos que se vuelve muy complejo ahora en equipos globales o regionales. Qué interesante. Yo creo que, mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que cuando hablamos de equipos internacionales o de equipos deslocalizados o de esa gran práctica, que es una gran práctica que dices, oye, pongo la toma de decisión o la ejecución donde está el talento, independientemente de donde esté sentado, eso es maravilloso y ahí hemos ganado muchísimo terreno. Creo que los problemas vienen cuando no estamos preparados, que es un poco lo que estamos poniendo aquí encima de la mesa. Gestionamos muchas veces la diversidad como un dato y si no atendemos, si lo gestionamos solo como un dato y como tú decías, ya está bien, y no atendemos a esas necesidades particulares de cada cultura, sí, dejará de ser una ventaja competitiva. Dejará de ser una ventaja competitiva porque empezará a ser ineficiente. Y yo creo que nos enfocamos mucho en, oye, modelos de liderazgo globales frente a lo que comentabais de las necesidades y particularidades de cada región. Y luego, adicionalmente a esa flexibilidad, y puede parecer contradictorio, no quiero parecer que digo algo contradictorio, pero es la gestión de las polaridades, ¿no? Tampoco hacemos grandes esfuerzos en adaptar nuestros procesos y nuestras herramientas. Y a veces estamos teniendo equipos deslocalizados que están participando, por lo menos esa realidad yo la he vivido en diferentes compañías, en calendarios de talento diferentes, herramientas diferentes, plataformas diferentes, metodologías. Y eso ocurre en compañías que crecen muy rápido, que crecen a base de adquisiciones, que tienen realidades diferentes. Entonces, es ese balance entre la flexibilidad que necesitamos y la adaptación a esas particularidades culturales, etcétera, y también que la compañía se prepare para poder atender. Y no solamente decir, somos diversos y tengo equipos deslocalizados. Qué interesante lo que habéis dicho y qué buen resumen podemos dar, ¿no?, en cuanto al tener en cuenta tanto la particularidad de la diversidad de la población, sino como la propia diversidad de la organización y aunar procesos, aunar ideas, aunar protocolos. Perfecto, pues si os parece pasamos a una siguiente pregunta. En este caso me gustaría, Teresa, preguntarte ¿en qué momento la diversidad deja de ser discurso y empieza a impactar en los resultados? ¿Qué opinas tú? A ver, por nuestra experiencia, deja de ser discurso cuando tienes que cambiar la forma de trabajar. Cuando estás trabajando y funcionas en piloto automático, es discurso y además no pasa absolutamente nada. Entonces, nuestra propuesta es dejar de hacer las cosas que no están funcionando, un poco la referencia que hacía antes. No podemos tratar a todo el mundo igual, somos diferentes, eso es muy enriquecedor y sí que tenemos que poner el foco en ver las diferencias, gestionar las diferencias de forma activa. Y pongo un ejemplo que seguro que os resulta familiar. Te iba a preguntar un ejemplo, por favor. A ver, si hablamos de países, de generación, las expectativas son totalmente diferentes. A mí, en concreto, el tema de la generación me divierte mucho. Y claro, tú colaboras con personas de distintas generaciones que tienen una expectativa completamente diferente y completamente diferente en cosas tan importantes, vamos, como en flexibilidad, en compromiso. Si tú no atiendes a esas diferencias, vas a tener equipos muy frustrados. Sí. Y al final va a impactar en la productividad y va a impactar necesariamente también en los resultados de la compañía. Por eso es muy importante poner el foco en gestionar estas diferencias con cuidado, porque claro, la gestión de las diferencias muchas veces puede impactar negativamente en la cohesión grupal, pero si conseguimos este equilibrio va a impactar en resultados de forma positiva, eso seguro. ¿Alguna tiene alguna experiencia con esas diferencias generacionales? Pues mira, es algo que es muy interesante ahorita. Hay un estudio de Deloitte que dice que en este momento, entre el 2025 y 2026, tendremos casi 5 generaciones trabajando al tiempo, desde los baby boomers hasta la generación Z. Cierto. 5 al tiempo, ¿verdad? Y si tú piensas el reto del liderazgo, ahora agregando lo que decía Mar, de las distancias, las zonas horarias, esta perspectiva del headquarter donde las tomas de decisiones está centrada todavía en una sola zona horaria o en una sola cultura, la diversidad realmente se vuelve un poco
estética, un poco periférica, ¿no? En el fondo, el gran reto que tiene esto es que se haga realmente una toma de decisiones basada, no importa dónde esté el talento, sino en la profundidad del talento. Hay personas que realmente yo en un momento les voy a compartir un poco todo este reto del inglés, pero realmente está un poco es más ahí, como descentralizas realmente la toma de decisiones basado en el talento y en la profundidad que cada talento, independientemente de donde esté, es capaz de aportar, ¿no? Claro, 100%. Y además también tenemos con las diferencias multigeneracionales el aunar expectativas, Claro. ¿no? Ya no tanto salariales, sino expectativas de desarrollo, de qué es lo que se espera de mí. Súper interesante. Paso a hacer otra pregunta, en este caso a Verónica. ¿Es posible conseguir el equilibrio entre flexibilidad individual y cohesión del equipo? Sí, yo creo que Sí. sí. Pero partiendo, en mi opinión, de algo muy, muy importante, que el equilibrio no se encuentra. O sea, no es algo que vas por el campo y dices, uy, mira, he encontrado el equilibrio. Mira qué bien. Lo tienes que diseñar, o sea, lo tienes que diseñar como organización para que ese equilibrio de verdad exista. Y para mí, ese diseño del equilibrio se basa en 3 pilares fundamentales. Uno es dejar claro cuáles son los no negociables, que es el Vale. core del equipo, que es tenemos que compartir propósito, tenemos que compartir objetivos, tenemos que saber los objetivos, los estándares de calidad en el trabajo que vamos a entregar y además tener momentos de conexión concretos, es decir, en el que todos estamos en el mismo espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera. Luego, para mí, el otro pilar que es importante es, tenemos claro qué es lo no negociable, ahora tenemos que ver qué es lo flexible, que es cómo haces tu trabajo, desde dónde lo haces y cuándo lo haces dentro de un marco. Lo que no puedes tener es una persona del equipo que trabaje absolutamente fuera de un marco que te has dado como organización, en el que hay flexibilidad, pero dentro de un marco. Y luego yo creo que el tercer pilar, que está todavía en mi opinión, tenemos que mejorar como empresas, es crear una conexión real, más allá de la conexión de los procesos que decimos, ¿no? De los procesos administrativos o del día a día, sino crear momentos de conexión meaningful. Yo, por ejemplo, cuando llevaba equipos en distintos países, encontrábamos un momento los viernes en el que coincidíamos en el espacio-tiempo, pues para unos era a media mañana, otros era a principio de la mañana, y lo llamábamos los viernes de las victorias. Y lo que hacíamos era compartir en el equipo las victorias que cada uno había tenido esa semana. Mira, pues hemos avanzado en esto, hemos avanzado en aquello. Entonces, al final acabas creando momentos y rituales de conexión que van más allá del puro trabajo. O sea, luego estaban las reuniones de seguimiento y demás, pero teníamos unos momentos en los que era, oye, vamos a compartir lo bueno que estamos haciendo y otros momentos en los que eran pues el café virtual, ¿no? Y es que simplemente es para tomarnos un café y hablar de, no sé, de lo que surja. Entonces yo creo que esa parte que suena un poco así happy people, como me dice mi compañero, el CFO, yo creo que es muy necesario. O sea, es necesario crear esa conexión humana real, aunque sea a través de una pantalla y aunque sea a través de océanos y porque las distancia. tecnologías están ahí, lo que hemos dicho. La tecnología ya la tenemos. La puerta ya la tenemos abierta, pero falta el siguiente paso y muchas veces en las grandes corporaciones nos falta ese toque personal, esa conexión con personas y, como tú decías, compartir logros o a veces tomarte un café, sí. porque esto va de personas, ¿no? Es lo que decimos al final, esto va de personas. Si yo conecto contigo y tú mañana tienes un problema, yo te voy a dar cobertura. Y cuando yo lo tenga me darás cobertura a mí. Y entre todos haremos, primero que haya un sentimiento de pertenencia y luego que la empresa obviamente se desarrolle y crezca. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Bueno, paso a la siguiente. Adriana, a ver, porque estábamos hablando antes, cuando estábamos antes de bajar, estábamos hablando y habías comentado, pero quería preguntarte, ¿cuánto talento crees que se está quedando fuera de las decisiones por no sentirse cómodo con el idioma? ¿Y cómo evitarlo? Porque nos habías contado un poco la experiencia que tú tenías antes en Latinoamérica, antes de pasar a llevar Rentokil Initial en Europa y Grecia, y me parecía súper interesante tu visión. Pues a ver, déjame empezar por compartirles algo. Hace poco encontré una estadística que dice
que se prevé que en el 2026 las organizaciones podríamos estar perdiendo un promedio de 7 horas de productividad por persona por fricciones de la comunicación. Y cuando tú te pones a pensar, estamos realmente, y eso creo que todos lo reconocemos, estamos en un entorno de hiperconectividad al máximo. Sí. Las organizaciones hemos asumido que el hecho de tener Teams o Zoom instalado y un nivel de inglés C1, B2, eso automáticamente garantiza la colaboración. Y creo que no hay nada más errado en ese tema. Si bien la herramienta del inglés o el idioma es importante, lo cierto es que de alguna forma hay una especie de techo de cristal alrededor de la fluidez y de la rapidez con la que eres capaz de desenvolverte en un idioma multinacional o regional o global, ¿sabes? Y aquí entra un concepto muy interesante, porque si tú piensas una persona que no habla el idioma, invierte el 30% de su capacidad cognitiva en pensar, en traducir, Sí. en filtrar, en encontrar la palabra correcta, cuando el nativo o el que lo domina ocupa el 100% de su capacidad cognitiva en el asunto de la conversación. Entonces aquí entramos en un concepto que se llama el sesgo de elocuencia. Sí. Y es que de manera inconsciente lo que hacemos es que conectamos la rapidez con la que hablamos en el otro idioma o con la que nos expresamos, la fluidez, con la capacidad intelectual o con la brillantez estratégica, ¿verdad? Y creo que es un reto muy importante. Si tú piensas, por ejemplo, nuestra organización Rentokil Intel es una empresa con un altísimo nivel técnico, de conocimiento muy técnico en la parte de control de plagas. Entonces, yo tengo una persona técnica que al no sentirse cómodo, lo que va a pasar es que se aíslan poco a poco de las conversaciones y de las decisiones. No porque no sepan del tema crítico que los convoca, es porque el sistema de participación los excluye un poco. Y es ahí donde la conversación en la parte de talento, que cuánta gente se queda por fuera, pues empieza a ser extremadamente relevante, porque yo creo que a todos nos pasa que tenemos personas expertas técnicamente hablando, muy potentes, o personas con visiones estratégicas extremadamente interesantes que aportan un montón de valor al diálogo de la organización, o expertos locales en los mercados, expertos que conocen su plaza, conocen su mercado, conocen su territorio, y que por esta falta de fluidez o este techo de cristal que existe, se van aislando de estas conversaciones, y realmente el que pierde es la organización en general. Si te doy un ejemplo, volviendo al ejemplo de la organización, si yo llego a tener una persona que quiere promover una innovación, que quiere reportar una innovación desde la parte técnica, que tenemos tecnólogos, biólogos, veterinarios, todo esto, y alguno de ellos no se siente cómodo en hacerlo, o porque su acento no le favorece, o no tiene las palabras técnicas, pues si somos juiciosos, podríamos estarnos nosotros perdiendo de una ventaja competitiva que puede marcar la diferencia en los resultados de la organización a nivel regional, local, mundial, no lo sabes. Entonces ahí hay un componente, y lo que trato de decir es que esto supera las conversaciones de talento de recursos humanos Sí. y puede volverse una conversación de negocio. Sí, y que la competencia a lo mejor esté haciendo una estrategia más enfocada o más activa. Correcto. Y esté dando recurso y tiempo a esos valores, ¿no? Claro. Esas personas que tienen valor por sí misma y ayuden a crecer. Absolutamente. Ahora me preguntas Sí. que cómo evitarlo. Efectivamente. Y nosotros trabajamos ahorita con 4 pilares que yo creo que cualquier empresa puede implementar facilísimamente a Venga, vamos partir a de tomar mañana. nota. Mira, la primera es el trasladar un poquito la responsabilidad al que es fluido. Una reacción muy lógica que tenemos todos es el que no sabe, pues que aprenda. Es lo que todos pensamos, y no está mal. O sea, finalmente, el aprender un segundo idioma, un tercer idioma, forma parte de tus habilidades, y eso te hace a ti potencialmente muy buen profesional. Pero también, ¿qué pasa con el que es muy fluido? ¿Qué pasa también con el que domina? Es decirle, vuélvete un comunicador inclusivo. Y esto Ayuda, pasa ¿no? por cosas y prácticas muy sencillas, como bájale a la velocidad. El que es muy fluido puede hablar en una velocidad y en un tono que abruma, entonces bájale a la velocidad, habla en 80, no en 100, incluye pautas. Resulta que este 30% de la capacidad cognitiva hace que una persona que tiene que traducir en su mente se tome 5 o 6 segundos en ese proceso de traducción. Si el que está hablando toma esa pausa, colabora con el otro que tiene que ir al mismo ritmo. Los modismos, evitar modismos. Muchas veces estas expresiones que son comunes en el país con el que estás interactuando o en la expresión del idioma
no colaboran y lo que hacen es que crean un ruido más en la conversación. Entonces, si tú le enseñas a este fluido también a ser un comunicador inclusivo, eso aporta mucho en la participación de todos. Una segunda táctica es el valor de la preparación, yo le llamo así, me gusta mucho. Creo que las bondades de que tú no, como organización, no tomas decisiones en caliente en una llamada, en un Zoom, en lo que sea. Si tú te garantizas, si tú cubres o le envías la información 48 horas antes, 24 horas antes de la llamada, tú además le indicas a cada cuál es tu contribución, qué se espera de ti en esa conversación. Tú permites que el que no se sienta tan fluido y nada más tenga tiempo de prepararse, de organizarse, democratizas de alguna manera la participación. Efectivamente. Y permites de alguna forma que el talento que es más impulsivo, que domina el tema, participe, pero también el que es más reflexivo. Tiene sus pautas. Exactamente. Y al final eso, vuelvo y repito, conecta con el negocio en sí, porque al final lo que tú quieres es que todos participen porque el otro que sabe, que opina, pero que no tiene esta fluidez, se puede preparar. Entonces, es un segundo punto que es muy, muy interesante. El tercero es la IA como nivelador. Nosotros tenemos Gemini como la oficial y estamos trabajando mucho en que la gente aprenda a utilizarla como esta herramienta de traducción simultánea en línea, porque esto lo que hace al final es garantizar que todo el mundo lleve el hilo de la conversación en su lengua materna. Y esto lo que hace es devolverle a la persona esta capacidad de estar 100% concentrado en el asunto que los convoca. Entonces, esto también es muy importante y estamos trabajando mucho en reforzarlo. Y el último es como normalizar el error, y te lo voy a explicar como con un ejemplo muy particular. Andy Ramson era el ex CEO de Rentokil Initial, es inglés. Él visitó, yo tuve la oportunidad de recibirlo en América Latina en una gira que hizo por los territorios. Yo lo acompañé y en uno de estos países él hace una pregunta del negocio, del mercado, contesta a alguien local y esta persona al final de su intervención le pide disculpas por su inglés y le dice, perdona que mi nivel de inglés no es el mejor. Andy le responde y lo primero que le dice es, tu nivel de inglés es muchísimo mejor que mi español y yo a ti te he entendido. Y continúa hablando del negocio, de lo propio que les convoca. Y tomo este ejemplo porque creo que es muy diciente, habla desde muchos frentes. Y es primero, él valida, Andy le valida a esta persona, que olvídate que tú no te preocupes, y lo lleva al sitio donde son iguales, que es en el negocio, en lo técnico, ¿verdad? Y esto yo creo que lo tomo como un ejemplo muy válido, porque al final yo creo que, y es parte de mi conclusión, que la comparto también, es que después habiendo liderado equipos en América Latina y en Europa hoy en día, creo que el quick no está en que todos hablemos el mismo idioma, sino que todos seamos escuchados y nos sintamos escuchados, ¿no? Hay una oportunidad de negocio en garantizar que todo el mundo sea escuchado y hay una oportunidad de desarrollo en que yo me sienta escuchado. Entonces, yo como directora de recursos humanos me pueden ver mucho diciéndole a los líderes, si no te sientes cómodo hablando, léelo. Que aquí lo que importa es que transmitas el mensaje. Si el mensaje se entiende, si tu idea cala, si tu aporte está, el objetivo está cumplido. Claro. El objetivo está cumplido. Y rompes un poco ese techo de cristal, de alguna forma, generando un poco más de confianza. Y abordo la pregunta 100% desde la parte más humana, porque al final cuando lo logras y quitas esta especie de impuesto o peaje del idioma, por llamarlo de alguna forma, tú realmente estás liderando equipos sin fronteras. Claro. Realmente estás ante un escenario de talento sin fronteras. Esa barrera es una frontera. Cuando la eliminas a través de la confianza que siente la persona, porque rompemos estos sesgos de la fluidez, de la rapidez, del lenguaje, de la cantidad del vocabulario, llegas a lo que es la idea. La idea. Lo que tú sabes aporta. Y el sentirse escuchado. Claro. En un entorno profesional te da una seguridad y una confianza para poder seguir. A mí me parece muy interesante en empresas como la tuya, que hablas también de la multiculturalidad y la multigeneracionalidad, y pienso en la cuestión de las diferentes generaciones en el dominio de un idioma. Por ejemplo, entendemos que el idioma es el inglés de forma vehicular, ¿no? Es el idioma vehicular. Es el vehículo. Qué interesante lo que dices, porque yo pienso en tu corporación en que tienes personas de generación baby boomers que pueden no sentirse nada seguros con el inglés,
que tienen un conocimiento, un vasto conocimiento, y que podemos estar, ¿no?, diluyendo y perdiendo ese conocimiento. Tenemos una generación muy joven, los X, los millennials, que a lo mejor ya son más fluidos o se sienten con más fluidez, pero necesitan de beber de ese conocimiento. Entonces, qué importante las acciones que estáis haciendo para incluso hacer el traspaso de conocimiento multigeneracional y dar el relevo, ¿no? Y dar el relevo y crear además sentimiento de empresa. Nosotros en Busuu, que somos una plataforma de aprendizaje de idiomas, vemos mucho cómo hay un sesgo o hay un bloqueo en las generaciones. Correcto. Y os podríais sorprender porque a lo mejor los baby boomers, los que conocemos como personas más mayores, no les cuesta más aprender un idioma, al contrario, lo cogen con muchas más ganas. El problema lo pueden tener más a la hora de gestionar el aprendizaje en un entorno tecnológico, porque no son nativos digitales. Pero de eso ya nos encargamos nosotros y hacemos que la plataforma sea intuitiva, gamificable, vuelvan. Pero en cambio los jóvenes que tienen ese nacimiento, ¿no?, tecnológico, ya tienen conocimiento, nos cuesta que quieran comprometerse con el aprendizaje. Y al hilo de lo que estabas diciendo, del conocimiento y el que pudieran dar información, a mí me veo también mucho que las generaciones más jóvenes les cuesta, necesitan inmediatez, Claro. necesitan rapidez. Y muchas veces esto se trata de pasito a pasito, poco a poco. Y eso creo que es algo que también tenéis que estar luchando en las corporaciones para decir, bueno, vamos a tomarlo con tiempo, entiendo que me tengo que adaptar a ti, a esta nueva forma que tienes de entender la vida y la metodología de las cosas, pero ojo que todo necesita un proceso. Súper interesante, Adriana. Luego si quieres seguimos hablando. Nada más, lo que dices es algo muy interesante porque fíjate una cosa, y es que el inglés, todos creo que coincidimos, no es un skill que tú incorpores con esta rapidez en tu 100%. habilidad. Toma años, Sí. años aprender Y inglés. sentirte cómodo. o sea, Claro, fluir. para debatir, para Sí, opinar, para negociar. exponer puntos, para hacer bromas, qué sé yo. Negociar, sí. Todo eso Sí. requiere muchísimo tiempo y estas generaciones no tienen esa paciencia. Mm, mm. No la tienen. Os Entonces, queremos, ¿eh? Si estáis Sí, sí, Os queremos. pero es un reto Pero queremos muy que, grande. queremos que bebáis un poco de esto también, por favor. Súper, muchísimas gracias. Paso a hacer una pregunta a Marc, que también estábamos hablando antes y es súper interesante lo que va a poder trasladarnos. Y yo quería preguntarte, ¿qué prácticas o herramientas concretas sí están funcionando para vosotros para que todas las voces participen? Lo digo porque Alsea es un grupazo, tenéis marcas como Starbucks, Vips, no digo ninguna más por si me equivoco, ¿eh? Foster's Hollywood, Domino's Pizza, O sea, Cheesecake todos hemos Factory. ido una vez a la semana en alguna de estas, en alguno de estos logos. Yo la primera, lo digo ya. Entonces tenéis un portfolio y una idiosincrasia muy interesante para saber qué prácticas o herramientas si eso están funcionando para que todas las voces participen. ¿Cómo hacéis? Vale. Antes de responderte, permíteme, o sea, una de las cosas que más me gustan de este tipo de mesas, además de compartir, porque todo lo que no se comparte se pierde, 100%. es aprender. Oye, estoy apasionada escuchándoos a todas, súper de acuerdo con lo que has comentado de los espacios de conexión. Tú lo que nos acabas de hacer es una especie de barrido por todo el ciclo de la vida de una persona. Entonces, ha tocado cosas tan relevantes, claro, nos hace autorreflexionar. Ya. Las barreras de los sesgos, lo importante de seleccionar, preparar, acompañar, desarrollar y poner a las personas en posiciones donde puedan aportar valor sin que estén incómodos. El tener herramientas colaborativas, etcétera, etcétera. Pero hay una que es con la que me quedo, que me encanta, cuando has comentado, bueno, además de convivencias multigeneracionales, etcétera, el tema del traductor simultáneo, Gemini, etcétera, etcétera. No concretamente esto, pero sí que creo que en donde no nos estamos centrando es en utilizar de verdad la tecnología para dar superpoderes a las personas, para hacer superhumanos. Porque no se trata siempre de que desarrollemos nosotros todo internamente, porque el saber ocupa lugar y quien diga que no, no es cierto, sino que utilicemos las herramientas para que de verdad les dotemos de esos superpoderes que necesitan para ciertas posiciones, que eso es algo que yo lo tengo como muy ahí en mente. Así que 1000 millones de gracias porque ya me has hecho abrir y pensar. Todas lo habéis hecho. Y respondiendo concretamente a tu pregunta de herramientas concretas, bueno, nuestro sector, o sea, nosotros somos productores porque producimos, porque tenemos fábricas, pero el 90% de nuestra plantilla está en tiendas. Somos retailers de food service. Está en cafeterías, Starbucks, en casual dining, restaurantes, Vips, Ginos, Foster's,
etcétera, o en QSR, como puede ser un Domino's Pizza. Entonces, yo creo que aquí lo que hemos pretendido en Alsea es intentar pasar de la teoría a la práctica, intentar democratizar pues, el reconocimiento y el dar voz a las personas. Y puede sonar como muy sofisticado, pero cuando se aterrice las herramientas concretas que mejor nos funcionan, veréis que son súper implementables. Y yo creo que aquí, al final, la estrategia pasa por encontrar la herramienta adecuada para cada colectivo. Algunas son transversales, otras no. Pero cuando creas una cultura donde el aporte de valor no tiene jerarquía y creas una cultura donde te das cuenta que, oye, tu idea ha sido escuchada, en algunos casos implementada, en algunos casos llevada a ciertos foros para discusión, esas voces dejan de estar silenciadas para siempre. Entonces, lo primero, y siento partir de lo más teórico a lo más práctico, pero lo primero es una cultura de un liderazgo de proximidad. Cuando estamos hablando somos muy intensivos en personas, estamos hablando de más de 20 y pico mil personas en más de nuestros 1.200 tiendas en España y estamos en 7 países. Pero si me centro en este, si consigues que nuestros gerentes de tienda cada día por la mañana, al empezar el turno, reúnan a sus equipos, no solamente para brifear, sino para escuchar, al final ese tipo de cultura es lo que realmente tiene impacto. Yo me acuerdo, y antes ponías el ejemplo de uno de vuestros CEOs, creo recordar. Sí. Yo recuerdo mi primer viaje, somos una compañía mexicana, mi primer viaje a México, me dijo el CEO, Mar, te invito a comer aquí en una de nuestras tiendas. Entonces yo, me siento ahí y digo, tengo apuntadas aquí un montón de cosas que quiero hablar. Espera, Mar. ¿Vamos a comer? Dice, come. Digo, ya bueno, pero yo quería hablar contigo, ya Mar, pero ¿a qué nos dedicamos nosotros? Y yo, a entregar experiencias y felicidad. Visión, valores. Sí, no, y me dice, bueno, experiencias alrededor, claro, yo ya ahí con nuestro propósito a muerte, experiencias alrededor de un plato, ¿no? Disfrútalo y luego hablamos de lo que consideres. Entonces, ya Qué dije, bueno ahí, ¿eh? No, buenísimo. Entonces, ¿qué herramientas concretas nos están funcionando ahora? Bueno, de entrada, al tener marcas diferentes, o sea, nuestra diversidad ya parte de nuestro propio modelo de negocio. Somos dueños de conceptos, somos franquiciados, somos franquiciadores, somos máster franquiciados. Entonces ya el propio modelo de negocio es diverso. Nuestras marcas son diferentes. No es lo mismo un casual dining con una cocina y con unos horarios y unas presiones, etcétera, que una cafetería como puede ser Starbucks. Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos por ejemplo un programa de excelencia donde unimos a todos nuestros gerentes y jefes de cocina bajo los mismos estándares de excelencia a la hora de gestionar personas, entre otro tipo de KPIs de gestión. Y entonces, se ha llegado a convertir en algo absolutamente aspiracional, donde dentro de un mismo paraguas, porque al final los ADN son diferentes, Claro. tenemos el ADN de Alsea, pero queremos que quien está en Starbucks se sienta Starbucks, quien está en Domino's se sienta Domino's. Entonces, ese tipo de programas de reconocimiento y de gestión de personas transversales unifican muchísimo a la organización. Por supuesto, plataformas de comunicación bidireccional, que no solamente informemos, sino que también se nos pueda responder, plataformas digitales, etcétera. Por supuesto, en ciertos colectivos, como por ejemplo pueden ser las 700 personas que tenemos en la oficina de Madrid, me ha hecho ilusión escuchar lo de tus viernes. ¿Cómo eran viernes? De Victoria. De Victoria. Nosotros tenemos viernes cool. Entonces, ¡Ole! cool. Entonces son bueno, pues unos viernes donde compartimos desde lanzamientos hasta temas relacionados con la Fundación Alsea. Vamos dotando en ese calendario y en ese espacio a las diferentes marcas o unidades de negocio de ese contexto para que puedan informar, etcétera. Y de lo que yo me siento más orgullosa, y es quizá lo que mejor nos ha funcionado, y si no, veo ahí algún compañero de Alsea y no veo a nadie de comunicación, me alegro un montón porque si no me reñirían porque me estaría olvidando de cosas. Pero de verdad, lo que mejor nos ha funcionado es el consejo asesor de Alsea. ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? Nosotros tenemos un comité de dirección, hay comités de dirección, los órganos de gobierno, pues el Consejo de Administración, comité de dirección global, comité de dirección por región. El comité de dirección al que yo pertenezco, estábamos pensando cómo podemos darle voz
a nuestros gerentes, más allá de todas estas herramientas que os he estado contando y otras adicionales que hay. Oye, ¿por qué no hacemos un consejo asesor que asesore al comité de dirección, que sirva de canal de información? Informamos de primera mano de cuestiones que van a ocurrir en la organización a este consejo asesor, que se me olvidó decir lo más importante, está formado por gerentes de tienda. Ah, ¿en serio? Es rota cada año, y quien forma, además, el cambio de carteras, ya estábamos como los Como ministros, los ministros. fue ayer, entre el Consejo Asesor 2025 y 2026, porque por un tema de nuestros años está ligado a nuestro programa de excelencia. Entonces, bueno, en excelencia se reconoce a los gerentes del año. Los gerentes del año, uno por cada marca, es miembro del Consejo Asesor. Ese Consejo Asesor se sienta trimestralmente con el comité de dirección, todo un día, con una agenda muy concreta para escuchar, que canalizan y son la voz del resto de gerentes de la organización, nos trasladan. Nosotros, en teoría, se supone que sabemos qué necesitan, qué quieren. Tenemos un sistema de cascadeo para abajo y para arriba a través de sus gerentes de zona, directores regionales, directores de operaciones, pero se sientan con nosotros para revisitar procesos que son críticos, herramientas que no les están funcionando, cosas que les preocupan, como puede ser el chubasquero de los repartidores cuando llueve. Que creemos que tenemos el mejor y hemos hecho muchas pruebas, pero oye, ¿cómo está funcionando? Cuestiones relacionadas con cómo nos estamos comunicando o cómo ellos hacen de cuello de botella, porque todo lo lanzamos a las tiendas y al final no tienen capacidad de comerse todas las iniciativas que estamos siempre lanzando. Adicionalmente, de forma egoísta, al comité de dirección nos sirve de manera absolutamente tangible escuchar de primera mano a nuestros equipos. Para ellos se ha convertido en algo aspiracional, porque es anual. Entonces, adicionalmente a ser un gerente del año, formas parte de este consejo asesor y te sientas con el comité de dirección trimestralmente, más allá de los puntos de control que tenemos vía pues, Teams y otra serie de herramientas. Entonces, eso yo creo que es lo que mayor impacto ha tenido. Y luego, por supuesto, medir. Si nosotros no tenemos esas métricas de, oye, más de 90 nacionalidades, queremos que el 55% de la población sean mujeres, etcétera, etcétera. Si no mides esa diversidad y la promueves, pues habrá voces que se irán quedando pequeñitas y se irán callando. Pero yo creo que si tengo que elegir entre las diferentes herramientas que utilizamos, me quedaría con las Es una que os he pasada de contado. herramientas, muy inspirador y muy motivacional, ¿eh? O sea, enhorabuena, porque la verdad es que lo pienso y digo, si yo trabajara en tu corporación, sí que tienes, ¿no?, ese punto de que aspiro a, me motiva a llegar a ser. Y además el poder recibir también el feedback. Para nosotros es un regalo. Desde luego nos No, es ponen un colorados. regalazo. Al principio, esto se empezó a poner en marcha hace 3 años, les costaba mucho a un gerente de una tienda hablar con el director general de su Salir marca. de su zona de confort, sentirse que él puede ser escuchado. Han salido demasiado. No, pero sí que Hay que frenarles. ordenando, como tú dices, Sí. oye, ¿qué temas vamos a tratar? ¿Qué es lo que os preocupa? Vamos a prepararnos, vamos con a un llevar marco. a la mesa a los expertos en la materia, porque el comité de dirección no puede responder si está funcionando la herramienta donde se registran las incidencias de mantenimiento o no. Claro. Pero ordenándolo ha sido valiosísimo. No, genial. De verdad, nos asesoran. Pues no necesitamos en- externos. Enhorabuena. Enhorabuena. La verdad es que es súper interesante recoger la información, las aportaciones que estáis dando. Me estoy haciendo una composición súper chula. Espero que nos dé tiempo a poder hacer un cierre, pero quería hacer una última pregunta, ya estamos en los últimos minutos, a todas. Si solo pudierais cambiar una cosa en cómo trabajan los equipos globales mañana, ¿qué sería? De lo que tenéis a día de hoy y lo que esperáis para el mañana. ¿Quién se lanza? Teresa. Yo es que voy a pisar a mi compañera Adriana porque es verdad que has expuesto lo que son las cosas básicas, ¿no? Porque para nosotros lo importante es asegurarnos de que todo el mundo tenga esa oportunidad real de aportar. Hay muchas personas en las organizaciones que no participan tanto. Y no es porque no tengan algo que contar, sino que a veces pues, está el hándicap, que puede ser el idioma o puede ser la propia personalidad. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque si no nos vamos a perder muchas cosas en la toma de decisiones. 100%. Entonces nosotros
un poco como tips que nos funcionan es estructurar las reuniones de tal manera que todo el mundo tenga su espacio para participar, no hacerlas tan naturales, porque si no las pueden acaparar personas pues que a lo mejor son más extrovertidas o se sienten más cómodas, y después también pedir los input previos a las reuniones. Esa es muy buena y le decía eso también, ¿no? Hacer un pequeño recap previo para que todo el Sí. mundo vaya con trabajo hecho o idea de lo que tienes que decir. Claro, y de esta manera te aseguras que la toma de decisiones es más global, más inclusiva y seguro que más eficiente. 100%. Verónica. Para mí, pero porque soy una obsesa de eso, es la claridad. O sea, yo creo que tiene que quedar muy claro, sobre todo cuando tienes organizaciones muy deslocalizadas y matriciales, y con multiculturalidad, multigeneralidad, multilingüe, de todo, es la claridad de lo que se espera de cada uno. Es decir, dónde está el ámbito de responsabilidad de cada uno, hasta dónde llega la capacidad de decisión de cada uno. Pero te permite que, yo creo que la claridad es el mejor instrumento que puedes tener, que todo el mundo sepa qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que tiene que... Sí, porque hasta tú dónde me puede decías antes reducir la ambigüedad, que es Exacto. tener la claridad. Sí. Qué importante, ¿no? Porque además eso también te da esa confianza, ¿no? El tener claro, este es el rail, este es por aquí vamos. Y a partir de ahí tú lánzate, habla. Interesante. Mar, Si solo pudiese cambiar una cosa, venga, una. porque súper de acuerdo, dotar de estructura, ordenar, claridad, una clara dirección por objetivos, sin duda. Pero si yo pudiese cambiar una, que básicamente me baso en mis propios errores para poder identificarla, sería no dar las cosas por sentado y Muy de buena verdad, esa. tanto que decimos e intentamos enseñar ese liderazgo empático, intentar ponernos en los zapatos del otro, porque no estamos consiguiendo que las experiencias de nuestros colaboradores que están deslocalizados o que forman parte de equipos no multidisciplinares, sino multinacionales, etcétera, etcétera, su experiencia no es la misma que la del resto. Y no vale todo para todos. Hay que entender las necesidades y las particularidades. Hay que hacer CRM de colaboradores. Por favor, Y hay que hacer lo pido. CRM de países. Lo Tenemos pido. que entender las particularidades de cada uno de ellos. Y no lo estamos haciendo. Pensamos que los procesos sirven para todos y les estamos a veces poniendo en situaciones incómodas. Estoy 100% de acuerdo contigo. Secundo la moción. Gracias. Adriana. Mira, yo para complementar un poco y aportar algo diferente, yo creo que el rol del líder, al líder también hay que dotarlo de recursos, ¿no? El líder es el que administra estos equipos globales, ayudarle a regionales. formarse. Yo hoy tengo un director regional en Europa que tiene 19 países. Y Europa es de las regiones más diversas que hay, no solo por el idioma, sino cultural. culturalmente. O sea, Francia, España, Portugal, Y Italia. por o la sea, legislación ya. la legislación, Sí. todo. Entonces hay que dotar a estos líderes también, porque la empatía va mucho más allá de que tú hables el otro idioma, que a medio aprendas español o que medio aprendas francés, y es cómo les enseñas a manejar un poco las 5 generaciones al tiempo, 19 países al tiempo, todas las barreras lingüísticas, la idiosincrasia Y no morir de en el cada intento. mercado. Hay que dotar al líder también, hay que ponerle atención a ese líder igual. Exigimos demasiado en términos de empatía, exigimos demasiado en términos de efectividad, de productividades, y se nos va de lado un poco esto, y yo creo que algo que yo cambiaría ya es cómo le aportas a ese líder para ser mucho más preciso, más efectivo y más persona. Al final, esto es de personas. Se ¿no? trata de personas, siempre lo decimos. Claro. Bueno, estamos ya cerrando. Yo solo puedo quedaros las gracias. Nosotras nos hemos conocido unos días antes, llevamos ya unos días hablando, y no puedo estar más agradecida de que me haya tocado con unas ponentes tan maravillosas con las que he aprendido tantísimo, que sepáis que me habéis inspirado muchísimo a mí también. Gracias. Y que yo espero que el público de hoy haya tomado buena nota, porque aquí hemos sacado titulares o líneas de actuación para los próximos 20 años. Y habéis visto, no sé si habéis visto la parte de efectividad, pero también de humanidad. O sea, porque al final lo que decimos, se trata de personas. Cuanto más cercanos estemos, cuanto más tengamos la visión de que delante hay otro que está intentando hacerlo lo mejor posible, sea cual sea su edad, sea cual sea su cultura. Si intentamos pensar eso, yo creo que llegaremos a grandes cosas. Así que no me lo puedo creer, chicas, hemos cumplido con el tiempo. Gracias a ti, sin duda. Muchísimas Marta, gracias. la Y invitación. bueno, Gracias. espero que hayáis disfrutado. Las mejores ponentes, no puedo decir más. Gracias. Muchas gracias.